Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Estamos nueva vez con ustedes para tratarle temas como tratamos en cada semana, de corte filosófico, teológico, político, ético, entre otros. De entrada quiero excusar la presencia de los compañeros Julián y Daniel, que por causa de orden mayor no pueden estar aquí conmigo en el día de hoy, pero me han pedido que les represente y vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la metodología de investigación científica. De modo que vamos a hablar en parte de ciencia y en cuanto a investigación, y vamos a hablar también de filosofía, que tiene que ver con la lógica en cuanto a método. Pero antes de entrar en materia, decirles que o recordarles que llegamos a ustedes a través de los canales 101 de Claro y 1101 también de Claro en alta definición, el canal 46 de Win Telecom, el canal 20 de Telecable Dominicano, el canal 647 de Amazon Fire TV, en más de 40 sistemas de cables diseminados en toda la geografía nacional y a través de las diferentes redes sociales. De modo que llegamos a ustedes a través de estos medios y por supuesto de su canal Su Mundo TV y sumundotv.com en YouTube. La ciencia no ha existido siempre y en los tiempos antiguos, igual que en los tiempos medievales, la filosofía ocupaba el acervo principal de conocimiento y de investigación de la gente. Por esa razón, los químicos, los físicos, sociólogos y múltiples tratadistas de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, de las ciencias naturales, en la antigüedad eran los mismos filósofos. De modo que en el pasado no había una diferencia entre filosofía y ciencia, sino que es especialmente después del medioevo, especialmente con el pensamiento de Galileo Galilei, de René Descartes y otros, cuando se establece de manera formal lo que se conoce como el método científico de investigación o el método de investigación científica. Eso no significa, desde luego, que no hubiese método anteriormente. Claro que sí. Los filósofos antiguos se caracterizaron porque idearon formatos, métodos, procedimientos para abordar los fenómenos, para estudiarlos. Y ese formato, ese camino o esa vía también se conocía como método. Así que método se define como el camino, el sendero o la vía que se sigue para hacer una investigación que esté orientada al conocimiento objetivo. Es decir, una investigación libre de la subjetividad. La idea del método es luchar en contra del carácter subjetivo. El método garantiza que en la investigación los resultados no dependen del sujeto que investiga, sino del objeto estudiado. De modo que se despoja los sentimientos individuales y subjetivos en la investigación cuando se utiliza un método. El método es entonces el camino o la vía que se sigue para llegar al conocimiento objetivo de algo. Y hay una disciplina, algunos llaman que es una disciplina lógica o una parte de la lógica, otros tratadistas lo llaman como una disciplina filosófica y otros simplemente lo plantean como una ciencia que estudia los métodos. Es la metodología. La metodología trata y estudia sobre los métodos o sobre los caminos o sobre los formatos que se siguen para llegar al conocimiento objetivo, al conocimiento independiente y luego al conocimiento científico de las cosas y de los objetos. En las diversas universidades del mundo se ofrece como asignatura metodología de investigación científica, porque el profesional habrá de diferenciarse del que no es profesional en que éste actúa prevalido de un método. El profesional se mueve en función de un método, de una metodología. Y eso garantiza entonces
que no importa el individuo, sino que lo que importa es la carrera que ejerce y el objeto que estudia, que trata o que estudia. De eso se encarga el método. Por tanto, el método es un elemento clave, fundamental de la ciencia y también del ejercicio profesional. Pero existen múltiples tipos de métodos. Normalmente se habla del método inductivo de investigación, pero también se habla del método deductivo, del mismo modo que se suele hablar del método analítico y del método sintético. El método inductivo de investigación que prefirió ampliamente Mao Zedong, cuando dijo: el que no investiga no tiene derecho a hablar o no tiene derecho a la palabra, es una expresión que se había utilizado anteriormente, pero que él la planteaba en buena parte oponiendo alguna resistencia a la investigación fundamentada en el estudio bibliotecológico, es decir, a la investigación de carácter deductiva, fundamentada en libros, para hablar de la importancia de la investigación de campo, del estudio que implica entrar en contacto directo con el objeto estudiado. Y ese es el método inductivo. El método inductivo normalmente se dice que va de lo particular a lo general o de lo simple a lo complejo. El método inductivo genera normalmente un conocimiento empírico porque supone la investigación de campo, supone ir al terreno para entrar en contacto directo con el objeto que se estudia y entonces hacer una inducción a partir de esos elementos particulares que se encuentran y entonces generalizarlos. Normalmente la investigación social se apoya en el método inductivo porque el estudio de la sociedad implica entrar en contacto con sus componentes, con los entes que la conforman. Y por lo tanto, en la investigación social normalmente se aplica este método, el método de la inducción o el método inductivo. Pero los métodos se componen o se conforman a su vez por técnicas, porque hay diferentes objetos de estudios. Por ejemplo, en la investigación social podríamos estudiar a un grupo de personas más o menos limitado, o podríamos estudiar a un grupo de personas que pudiera considerarse como ilimitado el grupo o infinito, desde el punto de vista especialmente de los recursos con que se pudiera contar para estudiarlos. Por ejemplo, el tiempo, el factor tiempo, o por ejemplo los recursos económicos, o por ejemplo los recursos humanos. Entonces, cuando los recursos no son suficientes para estudiar una población en su conjunto total, no se puede hacer un estudio del todo, sino que es necesario hacer entonces una división o una escogencia de una parte, que es la recurrencia al muestreo en la investigación social. Pero en la investigación social también puede hacerse sobre un elemento específico, particular, por ejemplo, estudiar a una persona, indagar, interrogar, cuestionar a una persona, supone una técnica de investigación que es, por ejemplo, la entrevista. Entrevistar a una persona es investigarla, es investigar de esa persona diferentes factores y entonces la técnica ideal dentro del método inductivo cuando se trata de estudiar a una persona o dos o tres, es decir, a un grupo muy reducido, bien puede ser la entrevista como realizamos a menudo aquí en el programa. Ahora bien, cuando el objeto de estudio desborda, como decía, esos recursos o esa capacidad para sondearlo de manera plena, entonces se puede recurrir a otro tipo de técnica de investigación que nosotros conocemos mucho, sobre todo en los tiempos electorales, que es la encuesta. La encuesta supone entonces la escogencia de una parte de la población que la representa
y por eso se considera como muestra, estudiar esa parte de la población, desde luego, tomando en cuenta múltiples detalles, aspectos técnicos que vamos a ver un poco más adelante, para garantizar el fin último de la investigación, que es el conocimiento de la verdad. Ahora, en algunas ocasiones es menester estudiar la población en su conjunto. Y entonces, cuando se trata de estudiar una población en su conjunto, el método inductivo también tiene su encuesta, tiene su técnica para ello, que es el censo. Se hace el censo para estudiar entonces la población en su conjunto. Y hay otras técnicas más. Por ejemplo, la técnica de la observación, en la que normalmente no se utilizan cuestionarios, no se utiliza la interacción entre el investigador y la población investigada, sino que el investigador se limita a observar los múltiples detalles que tienen que ver con el objeto que estudia para sacar conclusiones. Eso es con relación al método inductivo. Después hablaremos del método deductivo, que va de lo general a lo particular o de lo complejo a lo simple. Pero el método deductivo, como lo sugería Mao en su propia expresión, el método deductivo como que supone al inductivo, porque se trata de unas informaciones, una data ya generada por una investigación de campo previa, a partir de la cual nosotros vamos a deducir, vamos a trasladar las características, los matices de esa data, de esas informaciones, de ese conocimiento a los elementos particulares. Y hay otros métodos, como el método del análisis, que implica la descomposición del objeto que se estudia para tomarlo en cuenta como parte por parte. Y luego entonces la recomposición para sacar una conclusión. Y otras técnicas, como por ejemplo la técnica, como por ejemplo el método de la síntesis, que también tiene sus diversas técnicas. Pero vamos a comenzar hablando especialmente de las técnicas que corresponden al método inductivo de investigación. Una de las técnicas más tradicionales y conocidas en la historia es el censo. Recuerden que cuando se dice que nació Jesús, nació en Belén, sus padres vivían en Nazaret, que pertenece a Galilea, y Belén pertenece a Judea. Pero se dice que para entonces se estaba celebrando un censo y las personas, los hombres, debían ir a censarse a su lugar de origen. Y como José era descendiente del linaje de David y David era de Judea, entonces José debió viajar con su esposa María, embarazada, desde Nazaret hasta Belén para censarse. Y encontrándose allí, entonces se produjo el parto. De modo que se habla del censo. Y se habla de otros censos históricos anteriores a ese, de los tiempos de Herodes, del rey Herodes, ¿verdad? Y también de los tiempos de Octavio César Augusto, pero se habla de otros censos anteriores y otros censos posteriores. Es decir, que el censo es una de las técnicas de investigación social más antigua. El censo incluso ha sido asumido por la Organización de las Naciones Unidas como la herramienta ideal para hacer un estudio de población cada cierto tiempo y en consecuencia tener una idea de cuántos somos las personas que constituimos el globo terráqueo, cuántas personas existen. Generalmente se plantea que cada país realice un censo nacional cada 10 años. De modo que cada 10 años, en términos relativos en este caso, está llamado a saberse cuál es la población total de personas, de gentes en el mundo. ¿Cuántas personas somos? Se ha hablado, por lo tanto, de 3.000 millones, 5.000 millones, 7.000 millones y más de personas
e incluso se hacen predicciones de cómo crecerá en los años subsiguientes la población mundial a partir de estudio, y entonces de este estudio es precisamente de la data, estudiando esa frecuencia de crecimiento que en el tiempo se ha dado, se puede prever de mantenerse esa frecuencia, cuánto seremos o cómo crecerá la población en 10, en 20, en 50, en 100 años. El censo es, por lo tanto, una técnica muy importante de investigación. Pero como decía anteriormente, es una técnica de investigación que demanda muchos recursos. Se necesita de mucho tiempo, disponer de mucho tiempo para llegar a todos y cada uno de los habitantes de un país. También puede ser un censo de viviendas, también puede ser un censo de hogares, también puede ser un censo agropecuario. El fin es que cuando se hace el censo se procura medir la población en todo su conjunto. Y como he dicho, precisa de tiempo, pero también precisa de recursos y también precisa de personal para hacer ese estudio de manera amplia. Por esa razón el censo entonces hay que distanciarlo mucho más en el tiempo, pero es una técnica de investigación bastante precisa, porque si de 1000 empleados, por ejemplo, que tiene una fábrica o una empresa, se les aplica un cuestionario a los 1000, entonces tenemos resultados globales y mucho más creíbles, ¿verdad? Mucho más verídico que cuando solo se estudia una parte de esa población, digamos 100 o 50 de esos 1000. Sin embargo, con el desarrollo de la metodología de investigación científica y de la técnica de investigación científica, se pueden lograr aproximaciones significativas en el conocimiento de una población que se estudia. Cuando no es posible entonces estudiar a la población en pleno, normalmente se recurre a la técnica de la encuesta. Y la encuesta, como dije anteriormente, trabaja con muestras. Una muestra es una parte de la población que la representa, ¿verdad? Que se estudia en representación de esa población. Digamos, por ejemplo, en nuestro país, las encuestas como Gallup, como Greenberg, como SID, entre otras, normalmente escogen una población que va entre 1000 y 1300 personas en representación de la población votante de nuestro país, que desde luego con los recursos técnicos, con las estrategias técnicas que se siguen en la selección de esa muestra, se puede lograr un margen de error bastante reducido. Siempre habrá un margen de error en este tipo de investigación porque no se estudia a la población de manera total, sino que se llega solamente a una parte de la población. Entonces en la encuesta se trabaja con muestras. Ahora bien, la estrategia primaria está en la selección de esa muestra, en el formato de escogencia de esa muestra, en la determinación de quiénes o de qué parte de la población integraría esa muestra. Y en las encuestas entonces se maneja con frecuencia la ficha técnica. Y en la ficha técnica se contempla, se identifica el tipo de muestra y el formato de aplicación de la muestra. Por ejemplo, que la muestra puede ser al azar, aleatoria, es decir, escogiendo a los entes que se van a estudiar en representación de la población de manera aleatoria, al azar, sin predeterminar características específicas. O que la muestra es estratificada. Normalmente se prefiere que sea aleatoria y estratificada, es decir, que se elijan estratos específicos. Por ejemplo, mujeres, personal femenino, hombres, personal masculino, adultos mayores y jóvenes, para tener una idea de cuál es la preferencia o cuál es la orientación de esos segmentos poblacionales. Pero además de la edad y del género,
también es importante tomar en cuenta las locaciones. Por ejemplo, si es una encuesta nacional, entonces, y el país está dividido por regiones y por provincias, entonces hay que distribuir la muestra entre las provincias a partir de la población que tiene la provincia. Y si es una encuesta, por ejemplo, de carácter político que procura intención de voto de la población, aquí la población es la población votante. No se trata de la población en sentido general, porque, por ejemplo, hay los militares que no votan o los menores que no votan. Entonces, esa parte de la población no aplica para formar parte de la muestra, sino que aplica solamente los que tienen esas características. Y esos detalles deben identificarse en el momento de seleccionar esos extractos. Muchas personas dicen con frecuencia que no aceptan resultados de una encuesta, o hay algunas personas que dicen que no creen en las encuestas porque ellos no han sido encuestados. Pero es que la encuesta no implica estudiar a todas las personas ni a todos los votantes. Como he dicho anteriormente, la encuesta trabaja con muestras y la muestra es una parte, como en el método, como en el análisis, por ejemplo, de la sangre, que a la persona se le toma una muestra de la sangre de un poquitito y el resultado de estudiar esa muestra se aplica a la sangre que circula por todo el cuerpo de la persona. Entonces, asimismo, en la investigación social se escoge a una parte de la población para estudiarla y los resultados de ese estudio se inducen a toda la población de la que forma parte esa muestra. Naturalmente, la certidumbre, la fidelidad, la calidad de los resultados de la investigación dependen de las técnicas objetivas y científicas que se siga en la selección y el abordaje de la muestra. También el abordaje. Porque la elaboración del cuestionario, cuando se aplica un cuestionario, o la formulación de las preguntas que se hacen a la persona, también pueden tener algún carácter inductivo, pueden inducir algún tipo de respuesta, pueden sugerir, pueden influir en la persona investigada. Entonces, por eso, hacer una encuesta con criterio científico implica despojarse plenamente de intereses individuales, implica despojarse de subjetividades, de simpatías. Y de hecho, así lo hacen las encuestadoras, son investigadores que manejan estas técnicas. Por ejemplo, el gobierno central o los partidos políticos o los empresarios realizan encuestas. Y como el propósito de la encuesta es conocer la verdad, por ejemplo, del posicionamiento que se tiene ante los consumidores o ante la población votante, la encuesta debe ser con rigor científico. Y el que manda a hacer la encuesta precisa de recibir los resultados reales, aunque sean favorables o no para sí. Porque si trastoca, si altera esos resultados, entonces va a estar actuando, va a estar engañado, va a engañarse a sí mismo y va a estar tomando medidas que no se corresponden con lo que sugiere la realidad. Lo que sucede es que con frecuencia los resultados reales, fieles al estudio científico, se conservan para el accionar político y de propaganda, y político especialmente, y se utiliza como propaganda entonces una alteración ya intencionada de esos resultados. Eso sucede muchas veces. Lo ideal es que eso no se diera, porque aquí estamos hablando de ciencia, y en la ciencia las cosas son como se desprenden del objeto estudiado. En ciencia no hay valores preestablecidos. En la ciencia no hay sentimientos,
sino que lo que hay es realidades, ¿verdad? Objetividades. Lo ideal es que no se diera. Pero con frecuencia en materia de propaganda se utiliza entonces la alteración de esos resultados. Pero normalmente el gobierno o los partidos sí saben cuál es la realidad. Y por eso, por ejemplo, cuando ustedes ven que un candidato o un partido está acudiendo mucho a un pueblo, a Santiago, a La Vega, a San Francisco de Macorís, es porque las encuestas le están sugiriendo que debe dar más calor, que debe visitar más o que debe insistir más en su campaña en esa zona. O que cuando un partido o un candidato hace cambios importantes, modifica, por ejemplo, su propaganda, también es porque la encuesta le está sugiriendo, por ejemplo, que debe llegar más a la población joven o que debe llegar más a la población rural o a la población femenina o masculina y así sucesivamente. La técnica de la encuesta es vital en investigación social, es fundamental. Como no se puede hacer el censo, entonces la encuesta es el recurso ideal que se utiliza. El estudioso y la persona que procura tener el conocimiento real, específico, incluso auscultar las encuestas para prever variables posibles a futuro, debe siempre irse a la ficha técnica, porque en la ficha técnica debe indicarse, por ejemplo, el lugar, el tiempo en que se realizó la investigación, el tipo de muestra desarrollado y la forma también de aplicación de la encuesta, porque la encuesta podría ser cara a cara con personas en la calle o podría ser con visitas a locales, a residencias, o la encuesta podría ser vía teléfono, por llamada telefónica, o la encuesta podría ser por internet, es decir, que podría tener diferentes canales de contactar el investigador al objeto estudiado, a la población estudiada. Y entonces eso es importante para tomar en cuenta la población que realmente está, por ejemplo, transitando por las calles y que pudo ser alcanzada por la encuesta, o la población que realmente está ubicada en un sitio específico, o la población que tiene internet, o la población que tiene teléfono, por ejemplo, telefonía móvil, porque fue a celulares que se hizo. Es decir, que todos esos detalles es importante tomarlos en cuenta. Lo toma en cuenta desde luego el investigador, la encuestadora, pero también el consumidor de la data, de la información, debe tomar en cuenta esos detalles y por eso la importancia de la ficha técnica. Y en la época también, porque es importante saber en qué tiempo se realizó la investigación. Si fue en un tiempo en que, por ejemplo, si es política, los partidos políticos acaban de realizar actividades de masa importantes, eso puede tener una efervescencia de momento, o si fue tiempo en que surgió alguna adversidad importante para un candidato o para un partido, o si es, por ejemplo, una encuesta sobre preferencia por los equipos de béisbol en la República Dominicana, pero acaba de concluir la temporada y un equipo acaba de ganar, entonces esa circunstancia podría favorecer a ese equipo en términos particulares. De modo que la ficha técnica es muy importante. Y el investigador o el encuestador pudiera eventualmente también jugar con estas características peculiares de fechas, de tiempos y de lugar para tener unos resultados inducidos, lo cual desde luego que quita carácter científico a la investigación que se hace por encuesta. Entonces, mutatis mutandi, es decir, cambiando lo que hay que cambiar, tomando en cuenta esas características, la encuesta es una técnica de investigación bastante exacta, que permite, si se calculan todas esas variables y todas esas particularidades,
permite hacer predicciones muy precisas. De hecho, en los estudios que se hacen en los Estados Unidos, en la República Dominicana y en diversos países, por ejemplo, en materia electoral, con frecuencia las últimas publicaciones de encuestas o las más cercanas a la celebración del proceso electoral suelen acercarse bastante a los resultados. Siempre es acercarse, porque la encuesta mide la intención a futuro de la persona, o porque la encuesta cuestiona, en caso de que las elecciones fueran hoy, por quién usted votaría, pero las elecciones no son hoy, y entonces puede variar la preferencia de las personas, puede variar y varía, y puede variar también la popularidad, la potabilidad de un partido o de un candidato en el tiempo. De modo que las encuestas son entonces relativas al momento. Se suele decir, son fotografías del momento y son predicciones posibles, ¿verdad? Dan probabilidades. La técnica de la encuesta. Me he referido entonces a la técnica del censo y la técnica de la encuesta. Hay un tipo de investigación que se parece un poco a la encuesta, que es el sondeo de opinión. Pero no tienen los rigores o el rigor que implica la encuesta, ni responde a una ficha técnica con las características de la encuesta. Por ejemplo, cuando de una emisora de radio o de un periódico o un canal de televisión sale un periodista con un micrófono a preguntarle por las calles a la gente por quién votaría si las elecciones fueran hoy o cuál es su preferencia partidaria electoral, eso no es una encuesta porque no tiene el rigor, no responde a una ficha técnica como lo hemos establecido anteriormente. Pero además porque tiene unas características que podrían inducir al usted preguntarle a una persona por quién votaría con una cámara de televisión que le está grabando, la persona sabe, está consciente de que se está diciendo en público lo que se supone hará en privado. Y entonces puede que a la persona no le interese que el público sepa cuál es su preferencia electoral. O puede que a la persona le interese que alguien en términos específicos piense que su preferencia electoral es X, pero realmente esa no es. Por ejemplo, un empleado público que teme revelar su verdadera simpatía política electoral porque siente que podría ser desvinculado, entonces probablemente o rehúsa responder a la pregunta o altera la respuesta y dice que va a votar por X partido, por ejemplo, por el partido de gobierno, pero realmente esa no es su intención de voto, sino que lo hace por esa razón particular, porque está expuesto en público. Pero además la persona que está haciendo la investigación podría también incidir en el investigado, en ese tipo de estudio, de trabajo. Encima de que la cobertura de la muestra también es mucho más limitada. De todos modos, cuando es aleatorio, cuando no se ha modificado intencionalmente la población que va a ser estudiado, ayuda a tener una idea de cuál es la preferencia de las personas. Ayuda. Por ejemplo, si se toman en cuenta personas de diferentes estratos sociales, si se toman en cuenta en la investigación, en este tipo de investigación así muy ligera, a personas de diferentes sectores, si se toman en cuenta a personas de diferentes sexos, entonces eso también ayuda, da una idea, pero desde luego que no tiene las características de una investigación que se hace por encuesta. Y después yo les referí otras técnicas de investigación importantes. Por ejemplo, la técnica del censo, pero la técnica de la investigación mediante la observación, que es una técnica que pertenece al método inductivo de investigación, porque también va de lo particular a lo general. Observar
significa acercarse al objeto estudiado, analizarlo para entonces sacar unas conclusiones. Y la observación tiene múltiples características y también tiene una ficha técnica y también tiene unas tipologías. Los métodos no siempre han sido ni son científicos, sino que hay métodos como formato para abordar un objeto de estudio, para estudiarlo, para investigarlo, que no pretenden llegar a un conocimiento final, preciso, del objeto que se estudia, sino que a veces el propósito es tener un conocimiento general, por ejemplo, en la exploración. La investigación exploratoria no pretende sacar conclusiones precisas, sino tener una idea general. Y esa proposición que genera ese tipo de investigación normalmente se conoce como hipótesis o como investigación o conocimiento preliminar, ¿verdad? Una proposición con un resultado preliminar, un diagnóstico preliminar, como cuando el médico le pregunta al paciente desde cuándo siente ese malestar, si alguien más de su familia lo tiene, y toca, por ejemplo, la parte afectada del paciente. Normalmente eso lo hace el médico, está investigándolo desde luego, pero esa investigación no es concluyente para él tomar decisiones, sino que esa investigación a lo que lleva es a la formulación de una probabilidad, que se conoce como un diagnóstico preliminar o una hipótesis. Y entonces sobre la base de esa probabilidad, él pasa luego a una investigación más profunda y entonces indica radiografía, indica analítica u otro tipo de estudios que ya sí pretenden realizar una investigación científica. La primera investigación es una investigación exploratoria general. La segunda es una investigación científica y entonces esa investigación científica emplea el método científico. La primera emplea también otro método, pero que no es el método científico propiamente dicho. Quedé hablando antes de la pausa de la técnica de la observación dentro de la investigación de campo. Observar implica auscultar, implica concentrar la capacidad de aprehensión, la capacidad de asimilación que tiene el sujeto que estudia, ¿verdad?, el investigador, frente al objeto estudiado, para conocerlo de manera plena. La observación como técnica en términos individual se diferencia, por ejemplo, de la encuesta de la que he hablado, o se diferencia de la entrevista, que también es una técnica de investigación social, entrevistar a las personas, y las entrevistas tienen también diferentes características y formatos. La entrevista puede ser formal, porque se somete a una temática y a un modelo de investigación. O la entrevista puede ser semiformal, porque integra ambos aspectos, o puede ser informal, que es dialogal, pero en la que uno lleva como la conducción del proceso de investigación en la entrevista. Después vamos a sacar un espacio también para hablar específicamente de la técnica de la entrevista, pero como hemos entrado ya en la técnica de la observación, precisa entonces afianzarla un poco más. Ustedes conocen que siempre se ha hablado de la inteligencia en la investigación, de la política de inteligencia, los agentes de inteligencia, y también se ha hablado del espionaje dentro de la investigación. El espía es un investigador. El agente de inteligencia es un investigador. Aquí se habla mucho, por ejemplo, del policía secreto o de la secreta. Es un investigador, es una persona que investiga. Ahora, mantiene su condición de investigador en reserva, en discreción, porque esa es una técnica especial.
porque le garantiza también una serie de resultados, tiene una serie de ventajas. La investigación que se hace de manera discreta en este caso. Entonces, la observación, el observador puede hacerla involucrándose con la población que estudia, que investiga, estamos hablando de investigación social, o manteniendo cierta distancia de la población que estudia. De modo que la observación puede ser participante cuando se involucra, cuando se mezcla, como lo hace el espía, como lo hace el agente de inteligencia, el agente encubierto, el doble agente, o puede ser manteniéndose a la distancia, desarrollando una observación no participante. El investigador puede no participar. Por ejemplo, si hay una marcha o una manifestación de obreros o de personas, hay agentes de seguridad que van a proteger la marcha y también van a observar el desarrollo de la marcha, de modo que van a investigar también algunos. Hay uno que está a la distancia observando, por ejemplo, el policía que está mirando la marcha a la distancia o que está mirando a las personas que se están manifestando a la distancia y que está normalmente identificado con su uniforme de policía. Él está observando, pero no está participando. Y esa observación a distancia le da a él unas ventajas. Por ejemplo, el espectro, él puede ver a la multitud, puede ver una mayor cantidad de las personas que participan en la marcha o que participan en la protesta porque él está a una cierta distancia. Y tiene también otra ventaja, y es que él, esa distancia que guarda, lo expone mucho menos también, porque puede que las personas tengan una protesta o una indisposición tan firme contra un estado de cosas o contra la autoridad propiamente dicha, que si el policía se aproxima mucho, podría ser víctima de agresión. De modo que mantenerse a la distancia en la observación tiene su ventaja. Tiene su desventaja también, y es que si estuviese más cerca, entonces podría conocer, podría aproximarse a otras particularidades mayores. Y por eso también conviene que haya un observador participante, es decir, que haya un investigador, un policía en este caso, que esté mezclado con la población. Y entonces probablemente convenga que ese policía esté vestido de civil, vestido igual que la población que está protestando. De tal suerte que él entonces está desarrollando una observación participante. Como él está cerca, él tiene sus ventajas. Y es que puede oír más directamente, que puede palpar porque participa, que puede intervenir, incluso puede inducir a los otros porque él puede opinar, puede desarrollar algún tipo de intervención. Ese observador es un observador participante porque se mezcla con la población. El espía normalmente participa y se mezcla con los agentes que está investigando, con la población estudiada. Pero tiene también su desventaja. Una desventaja es que no puede dominar un espectro tan grande como lo domina el que está a la distancia, porque él está mucho más cerca y esa cercanía lo pone en contacto justamente con los inmediatos, pero no puede conocer otros contornos. De modo que esa es una desventaja del participante. Tiene otra desventaja el participante, y es que se expone. Esa ventaja que tenía el no participante de no exponerse, aquí se expone. Por ejemplo, a ser descubierto como un agente encubierto y entonces correr determinados riesgos. De modo que la investigación participante tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, e incluso tiene la desventaja de que
podría involucrarse de tal modo con la población estudiada que ellos influyan o alteren su capacidad de investigador, que él asuma, asimile de tal modo la causa de los investigados que él termine siendo subsumido por los investigados y entonces pierda la capacidad objetiva del estudio o de la investigación, de manera que tiene esa desventaja el observador participante. Pero más, la observación participante podría incluso ser participante natural, porque no es solamente que el investigador se mezcla con la población que estudia, sino que puede ser que el investigador sea parte de esa misma población estudiada. Por ejemplo, si estamos investigando a obreros y mezclamos a un policía o a un investigador, a un espía, a un agente dentro de la población de los obreros que están protestando, ese está desarrollando una investigación, una observación participante, pero él no es obrero, por lo tanto no es natural. Entonces también puede ser que pongamos a un obrero a observar a sus compañeros obreros y por lo tanto esa observación también es participante, pero además es participante natural, que tiene sus ventajas también. Al ser parte de la población que estudia, entonces no genera ningún tipo de aprehensión en esa población, sino que la gente lo ve como parte de ello, pero ya saben que también tiene su desventaja, y es que la gente puede verlo como traidor, y entonces el riesgo es mayor del observador participante natural que del observador participante, como lo es mayor de ambos en relación con el observador no participante. Y en la historia conocemos muchos casos de espías que han sido asimilados por el objeto estudiado o que han sido transformados en su propósito original, y de otros que cuando forman parte de la población misma que estudia, entonces han sido descalificados y han corrido riesgos extremos en las personas. Pero qué cosa, el tiempo se nos va volando. Ya me está haciendo señas aquí el director de que se nos termina. Debiera darme un segundito nada más para hacer una referencia al método inductivo de investigación. Tendremos que hablar del método inductivo, porque en nuestros tiempos trabajamos con la data, con la Big Data, que es el resultado de haber realizado previamente la inducción, y entonces tenemos informaciones. Y nosotros conocemos hoy día, por ejemplo, el caso de la sabermetría, que se utiliza mucho en el campo deportivo, por ejemplo, en estos tiempos, en el béisbol, en donde se considera que el mejor técnico, el mejor manager o el mejor gerente no es necesariamente el que ha sido mejor pelotero o el más veterano, sino el que mejor maneja la data, el que mejor maneja las informaciones que han sido extraídas de la investigación de campo, se han convertido en documento, y ahora el proceso es llevarla de documento, de lo documental a lo particular. Y el método deductivo entonces va de lo general a lo particular. Consiste en tomar en cuenta entonces toda esa información que tenemos, toda esa data, con lo cual, por ejemplo, trabaja la inteligencia artificial en nuestros tiempos. La inteligencia artificial contempla todas las datas, todas las informaciones que se han generado, que desde el punto de vista científico se supone vienen de la investigación científica, y entonces con toda esa data, con toda esa información, hace deducciones, la lleva a lo particular y puede entonces hacer predicciones, la inteligencia artificial, partiendo de la investigación de esa data, de modo que va de lo general a lo particular. En la inducción, de lo particular a lo general, y en la deducción, de lo general a lo particular. Pero parece que tendremos que hablar más adelante sobre el método deductivo, la deducción, la sabermetría, la utilización de la Big Data en la investigación, y entonces también hablar
del método analítico y del método sintético, además del método experimental. Señores, les agradezco su compañía, su atención en el programa del día de hoy y será hasta una próxima entrega. Hasta luego.